La invitación es al estudio de la historia de Venezuela, es al estudio de nuestra historia, de nuestras raíces, porque un pueblo que no conoce su historia, un pueblo que no conoce la realidad de lo que sucedió, está condenado a repetir cada uno de los actos que se cometieron en el pasado. Entonces el llamado en esta oportunidad es primero al estudio, para conocer nuestra historia, conocer de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. El llamado al debate de ideas, el llamado a la confrontación política, pero con ideales en defensa de los intereses de los venezolanos y las venezolanas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio que hemos preparado para cada uno de ustedes. Un espacio para el estudio y para el debate, el cual le hemos colocado por nombre Ser cultos para ser sabios. Y para ser cultos y ser sabios es necesario la formación y la autoformación. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la introducción a este libro, el cual, bueno, tiene un discurso del comandante Hugo Chávez en referencia a lo que es o lo que son las 5 grandes revoluciones en la historia de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a darle comienzo a la lectura de esta introducción, de este discurso del comandante Chávez. Algo corto el pedazo que vamos a leer, pero es de suma importancia para el estudio, para el debate, para el conocimiento de cada uno de los venezolanos y sobre todo para el conocimiento de cada uno de los revolucionarios de este siglo XXI. Dice el comandante Chávez: hace 200 años Venezuela comenzaba a vivir una de sus horas estelares más grandes de nuestra historia. Era el inicio de lo que modestamente creo fue la segunda gran revolución de nuestra historia. La primera fue la India aborigen. Desde aquí un saludo especial a los pueblos aborígenes, a los pueblos indígenas de Venezuela, de América Latina, del continente y del mundo, y sobre todo de nuestro continente. Debemos recordar que cuando llegaron los conquistadores, los invasores españoles, no es como pretende contarnos la historia, o pretendieron contarnos la historia los colonizadores, de que ellos llegaron con espejos y cambiaron esos espejos por oro, y que, bueno, las tribus originarias, las tribus indígenas, eran personas ignorantes que no sabían que era un espejo, no sabían que era el fuego, y que ellos vinieron y los culturizaron, cosa que ha sido demostrado que es todo lo contrario. Por eso la primera gran revolución fue esa gran revolución donde los pueblos indígenas, donde nuestros aborígenes se alzaron en contra del colonialismo español, en contra de la invasión de los españoles, en contra del saqueo de los españoles, y bueno, de ahí surgen grandes líderes de nuestros pueblos originarios. Uno de ellos, el gran cacique Guaycaipuro, que fue el terror de los españoles en los valles de Caracas, y es lo que se conoce, lo que nos muestra aquí el comandante Chávez como la primera gran revolución histórica en Venezuela. Continuamos leyendo. Pero se iniciaba aquí hace 200 años esa segunda gran revolución, que fracasaría lamentablemente. Esta segunda gran revolución es la revolución de lo que nosotros conocemos como la era de la Guerra de la Independencia, que surge con un grupo de jóvenes, en este caso en Caracas, en la Sociedad Patriótica, donde comienzan unos pequeños alzamientos para reclamar los derechos, reclamar las libertades de Venezuela, que ya estaba cansada del coloniaje español, que ya estaba cansada de la actitud de los españoles blancos y el desprecio hacia los españoles criollos. En este caso, bueno, los que se llaman españoles criollos eran estos venezolanos que nacieron, descendientes de españoles que nacieron aquí en tierras venezolanas. Y también, bueno, podemos hablar del inicio de esta segunda gran revolución con rebeliones como la del Negro Chirino, Gualí España, entre otros. Sigue diciendo el comandante Chávez: no fue posible la unidad. Lo que impulsó fue la división, el caos y la anarquía. Y vaya, a pesar de los gigantes que la dirigieron. ¿Cuáles gigantes? Bolívar, Sucre, Páez, que al final no lograron compaginar, no lograron
adecuar un solo pensamiento, y bueno, esto llevó a la desunión, llevó a una serie de traiciones que terminó desmembramiento de la Gran Colombia y conllevó a otra serie de traiciones. Continúa aquí el comandante Chávez. Después vino la tercera, la de Zamora, la gran revolución campesina, la gran revolución social que también fracasó. Recordemos que Ezequiel Zamora, el general del pueblo, participó en el alzamiento de los campesinos en los valles de Aragua en contra del gobierno de José Antonio Páez, en contra de los godos, en lo que se conoce como la Guerra Federal. Esta tercera gran revolución también culminó en medio de traiciones, en medio de conflictos internos debido a la gran ambición de quienes dirigían el proceso. Y bueno, muere Ezequiel Zamora, y una vez se traiciona la voluntad del pueblo, una vez más se traiciona las ideas del pueblo, una vez más se traiciona a ese pueblo campesino que estaba luchando por la reivindicación de sus derechos, por la reivindicación de su trabajo, y se continúa en este largo proceso de traiciones a el pueblo venezolano. Continúa el comandante Chávez diciendo: después vino la cuarta, que fue la que inició el general Cipriano Castro. En esa revolución, la conocida como la Revolución de los Gochos, donde un grupo de hombres venezolanos, de los Andes venezolanos, entran por Cúcuta, que estaban expulsados de Venezuela, entran por Cúcuta, Venezuela, toman Caracas, toman el poder, y comienza esta cuarta revolución, que es la revolución del general Cipriano Castro, donde se comienza un proceso de transformación, donde se comienza un proceso de nacionalización de la industria venezolana, y comienza también ese proceso de bloqueo, ese proceso de presión de los gobiernos de las potencias internacionales en contra de Venezuela, en contra del gobierno de Venezuela y en contra del pueblo de Venezuela. Sigue diciendo el comandante Chávez. Después vino la cuarta, que fue la que inició el general Cipriano Castro. También dividieron al país, lo llevaron a la guerra las potencias europeas. Algunas de ellas bloquearon a Venezuela. Estas potencias que bloquearon a Venezuela fueron Alemania, Francia, Italia, las mismas potencias de ayer, las mismas potencias de hoy. Y, dice el comandante Chávez, comenzó a llegar la mano muy poderosa del imperio naciente de los Estados Unidos. Derrocaron a Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez entregó la revolución. Juan Vicente Gómez, la mano derecha de Cipriano Castro, el compadre de Cipriano Castro, se une al imperio naciente de los Estados Unidos, traiciona a Castro y entrega la revolución, entrega los recursos de Venezuela, y ahí una vez más se traiciona al pueblo de Venezuela. Entregó al país y entregó, entre otras cosas, lo más importante de los poderes imperiales, el petróleo. Veamos la historia petrolera venezolana. Bastantes libros hay al respecto, bastante documentación. Cómo a pocos meses después del golpe contra Castro se hizo una nueva ley de minas entregando el petróleo, entregando las riquezas de Venezuela a las potencias internacionales. En fin, esa fue la cuarta gran revolución. Y dice: y desde mi modesto punto de vista, hoy estamos en plena quinta gran revolución de nuestra historia. Es importante recordar y resaltar que con la llegada del comandante Hugo Chávez al poder comienza una serie de transformación en la sociedad venezolana. Se comienzan a crear primero una constitución acorde a la realidad de la época, acorde a la realidad de las necesidades del pueblo, una constitución debatida junto al pueblo, una constitución que nace de las ideas del pueblo, y de ahí comienzan a surgir una serie de leyes en beneficio de los trabajadores, en beneficio de los campesinos, en beneficio de la transformación social. Te continúa diciendo aquí el comandante Hugo Chávez: no perdamos esta oportunidad. Una revolución social está en marcha, una revolución moral, espiritual, económica también, por supuesto, política. Yo invito a que refresquemos la memoria de nuestro pueblo, nuestra memoria sobre lo que aquí ocurría en 1811, el inicio de aquella gran revolución y por qué después se perdió.
La invitación es al estudio de la historia de Venezuela, es al estudio de nuestra historia, de nuestras raíces, porque un pueblo que no conoce su historia, un pueblo que no conoce la realidad de lo que sucedió, está condenado a repetir cada uno de los actos que se cometieron en el pasado. Continúa en el discurso el comandante Chávez diciendo: fíjense ustedes lo que Simón Bolívar decía allí en aquel discurso en la Sociedad Patriótica. Ellos eran los jóvenes de la Sociedad Patriótica. Miranda era su líder y eran los radicales independentistas. Se debatía en el Congreso independencia o conservación de los derechos de Fernando VII. Fernando VII, el rey, el emperador de España, el cual, se encontraba en una situación debido a la invasión de Napoleón al Imperio Español, y continúa diciendo: y es que cuando Bolívar arenga a la Sociedad Patriótica y dice que los grandes proyectos deben hacerse con calma, 300 años de calma no bastan. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Y así como hace 200 años vacilar era perder, hoy, 200 años después, vacilar en la continuidad de un proceso revolucionario, en la continuidad del estudio, del debate de la revolución, es, una vez más, perdernos. Dice el comandante: vamos a conocer más nuestra historia. Aquel debate yo creo que está vivo todavía. Una patria independiente o una colonia. El debate sigue vivo. Independencia es lo que queremos, lo que necesitamos. Así como 200 años atrás, Venezuela se encontraba en el marco del debate entre si ser independiente o seguir siendo una colonia del Imperio Español, hoy Venezuela se encuentra una vez más en el debate en continuar, consolidar el proceso de independencia de la República Bolivariana de Venezuela, o convertirnos, como pretende la oposición venezolana, en una colonia, en una nueva colonia del nuevo imperio norteamericano y sus aliados de las grandes potencias. Es un debate que es necesario, es un debate que continúa en las calles, es un debate que continúa en el corazón del pueblo, es un debate que continúa en medio de las luchas populares, y es un debate que se debe continuar dando en pro del beneficio de la independencia, en pro del beneficio de la revolución y en pro del beneficio del pueblo venezolano. Sigue diciendo el comandante: ahora fíjense ustedes cómo a Bolívar lo destrozaron. Lo destrozó la intriga, la traición, la división, y no fue posible lograr la masa crítica, dirían algunos, para llevar adelante un proyecto. Es la misma estrategia, decía Simón Rodríguez. No se ataca a Bolívar por atacarlo, decía por allá en 1828. No es a él, es lo que él representa, el modelo que él representa, porque destrozándolo, a él se destroza el modelo, y no hay quien quiera imitarlo en la misma estrategia. Cuando nosotros vemos que desde la llegada del comandante en el año 98 se comienza con una estrategia de manipulación informática, una estrategia mediática para destrozar al comandante, destrozar a quienes estaban con él gobernando, y hoy en día destrozar al presidente Nicolás Maduro, es la misma estrategia que utilizaron en contra de Bolívar, en contra de Zamora, en contra de Miranda, en contra de Sucre, en contra de Cipriano Castro. Es la misma estrategia de los mismos oligarcas, de los mismos godos, en contra del proceso y los líderes de la revolución, para desmotivar, para desmembrar, para destrozar y destruir lo que se viene construyendo. Cristo, ¿a quién queréis que viva? ¿Este o Barrabás? Y la gente dijo Barrabás. Pidieron por Barrabás, pidieron por Páez, pidieron por Santander y echaron a Bolívar. Qué cosa, ¿no? Y después vinieron. Ustedes saben lo que pasó después. Los 70 años que pasaron después. 70 años de guerras intestinas. 70 años de guerra civil entre el mismo pueblo de Venezuela. Venezolanos contra venezolanos. Los que nacieron como nuevos burgueses en contra del pueblo, en contra del campesino, y de hecho, burgueses contra burgueses. Sigue diciendo: Bolívar, 20 años después del discurso de julio de 1811, casi 20 años después, escribe una carta. Un fragmento nada más voy a leer, escrita en Cartagena la Heroica, en septiembre de 1830. Dice él al general Urdaneta:
Escuchen lo que dice el libertador Simón Bolívar. Si las cosas continúan como aquí se dice, me parece que yo, lejos de servir, me voy del país. Para lograr esto no tengo inconveniente ninguno, pues no acepto cargo público. Yo los compadezco a ustedes, Urdaneta, y a todos mis amigos que se ven comprometidos sin esperanza de salir bien, pues nunca debieron ustedes contar conmigo para nada después que había salido del mando y que había visto tantos desengaños. A nadie le consta más que a usted mi repugnancia a servir y la buena fe con que insté por mi separación. Desde aquel momento he tenido 1000 motivos para aprobar mi resolución. Por consiguiente, sería un absurdo de mi parte volver a comprometerme. Añadiré a usted una palabra más para aclarar esta cuestión. Todas mis razones se fundan en una. No espero salud para la patria. Este sentimiento, más bien, esta convicción íntima, ahoga mis deseos y me arrastra a la más cruel desesperación. Y termina. Yo creo, señor general, todo perdido para siempre, la patria y mis amigos sumergidos en un piélago de calamidades. Si no hubiera más que un sacrificio que hacer, y que este fuera el de mi vida, o el de mi felicidad, o el de mi honor, créame, no dudaría, pero estoy convencido que este sacrificio sería inútil, porque nada puede un hombre contra un mundo entero, y porque soy incapaz de hacer la felicidad de mi país, me deniego a mandarlo. Hay más aún, los tiranos de mi país me lo han quitado, y yo estoy proscrito, así yo no tengo patria a quien hacer el sacrificio. Es decir, después de que este grupo de traidores, valga la redundancia, traicionan al libertador Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar entra en un momento de depresión, de desesperación, y al ser expulsado de Venezuela, al ser expulsado de su patria, él asume que no existe un sacrificio para darle una vez más a Venezuela o a la patria la felicidad que era necesaria, por lo cual él debe retirarse, ya que estos traidores, en este caso dirigidos por Páez y en Colombia dirigidos por Santander, desechan a quien le dio y a quien dirigió la libertad de los pueblos. Sigue diciendo el comandante. Así murió Bolívar. Bien, terminó el siglo y se nos presentó esta oportunidad de hacer una revolución que era y es necesaria. Era en su momento y es y continúa siendo necesaria en este momento. Una revolución en paz. Ojalá que siga siendo en paz, porque ha tenido sus momentos violentos. Momentos violentos como el año 2000, donde los empresarios llaman a paralizar el país. 2002, donde le dan un golpe de estado al comandante y lo secuestran, pretendían matarlo y el pueblo lo rescata. 2004 con las primeras guarimbas. Luego de la muerte del comandante Chávez, las guarimbas del 2013, las más sangrientas, 2014, 2017. El bloqueo económico por parte del imperio norteamericano y sus aliados, sus lacayos. El llamado a la desobediencia civil, a quemar personas dentro de Venezuela por el simple hecho de ser negros o por el simple hecho de parecer chavistas, es parte de la violencia que ha generado la oligarquía venezolana, los grandes apellidos, como dice el presidente Nicolás Maduro, la oposición, la burguesía. Y el comandante Hugo Chávez llama aquí a que continúe siendo una revolución de paz, pero eso no quiere decir que debemos descuidarnos en mantener esta paz, eso no quiere decir que no debemos prepararnos para defender la paz, en este caso, en el marco de que alguien pretenda desestabilizar el país. La población venezolana, la revolución, debe estar preparada para la defensa integral de la patria. Dice el comandante, una revolución
que saque a Venezuela definitivamente de la catástrofe sin salida, de aquello que decía Bolívar, un poco parafraseándolo. ¿Cómo saldré de este laberinto? Venezuela estaba en un laberinto sangriento, violento, terrible, catastrófico. Yo así lo creo. Si no lo creyera, no estaría aquí. Creo que visualizamos una salida y creo que la hemos venido abriendo. Yo invito a todo el país a que sigamos abriéndola con nuestras diferencias, ojo, con nuestros debates, con nuestras confrontaciones de ideas, pero leales al país. Esto es de suma importancia en este momento. En su momento el comandante Chávez llamaba al diálogo. Hoy el presidente Nicolás Maduro continúa llamando al diálogo. Pero debe ser un diálogo y un debate en defensa de los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. No como pretenden algunos líderes, mal llamados líderes de la oposición venezolana, que sus intereses es asumir el poder para entregar Venezuela a los intereses de los imperios, a los intereses de las grandes multinacionales, o como apareció una señora por ahí, que le dicen María la Loca, pretendiendo que el territorio de la Guayana Esequiba, que es un territorio de la República Bolivariana de Venezuela, sea entregado a Guyana, sea entregado a las transnacionales, o como en su era, de la era del payaso de Juan Guaidó, ellos pretendían que el Reino Unido, que Inglaterra los apoyara con una invasión, con una confrontación militar en contra de Venezuela. Ojo, ellos, los opositores, en contra de Venezuela, en contra del pueblo de Venezuela, ellos les iban a entregar, los ingleses, la Guayana Esequiba. Entonces dice el comandante: yo invito a todo el país a que sigamos abriéndola con nuestras diferencias, con nuestros debates, con nuestras confrontaciones de ideas, pero leales al país, leales a la patria, leales a nuestro pueblo, leales a Venezuela, leales a la Constitución que nos dimos por mayoría las venezolanas y venezolanos, leales a nosotros mismos, a nuestra herencia, a nuestro gentilicio. Entonces, el llamado, esto fue un discurso del comandante Chávez el día 15 de enero del 2011 en el Palacio Federal Legislativo de la Asamblea Nacional. Discurso del comandante Chávez sobre la historia política de Venezuela desde 1830, en la rendición de cuenta ante la Asamblea Nacional, el 15 de enero del 2011. Entonces, el llamado en esta oportunidad es primero al estudio, para conocer nuestra historia, conocer de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. El llamado al debate de ideas, el llamado al debate, a la confrontación política, pero con ideales, a la defensa de la integridad del territorio nacional, a la defensa del pueblo de Venezuela, a la defensa de este proceso que nació allá con la primera gran revolución, la revolución de los indígenas, y que hoy continúa el mismo proceso histórico, el mismo debate histórico en defensa de los intereses de los venezolanos y las venezolanas. Así que bueno, gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad, en este primer capítulo de Ser Cultos para Ser Libres. Agradecerles por vernos, agradecerles por acompañarnos, invitarlos para un próximo capítulo y bueno, recordemos continuar instruyéndonos, continuar formándonos y continuar en el debate de las ideas, en el debate político, ideológico, en defensa de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden dar me gusta, comentar, compartir y sobre todo dejarnos en los comentarios su opinión con respecto a este tema, con respecto a este video. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.